Bienvenidos a este espacio de expansión live, de expansión política. Decisión 2021, este es nuestro último live, nuestro último espacio para platicar de estas elecciones en las que estamos en plena veda, y el único autorizado para hablar es evidentemente el Instituto Nacional Electoral, para hablar de lo que hoy ya nos importa, que es la celebración de la democracia, el voto, el cómo vamos a ir a votar en condiciones de seguridad, en cómo vamos a enterarnos de los resultados, en qué garantías tenemos de que esta elección es una elección transparente, clara, y que los resultados van a ser pues los que deben ser, los que salgan, los que decidamos los ciudadanos. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Rubén Álvarez. Favor que me haces. Rubén Álvarez, que es el director de comunicación del Instituto Nacional Electoral, el INE, que está al frente pues, de todo este esfuerzo. Como saben, pues hay cosas que hacen los institutos locales, pero digamos que el gran coordinador de todo es el Nacional Electoral, que coordina sobre todo la elección federal, el Congreso de Diputados, los 500 diputados, pero pues apoya a los institutos locales en las elecciones a gobernadores y en sus congresos locales. Rubén, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en un día ya tan cerca de las elecciones que imagino que estás vuelto loco. Gracias, Alberto, y gracias a la Expansión por esta invitación. Pues sí, estamos a unas poco más de 48 horas de que inicie el proceso electoral, que ha sido catalogado, como tú lo sabes, el más grande de la historia por el número de cargos que están en juego. Hay prácticamente 2,000 presidencias municipales en juego, 30 congresos locales en juego, 15 gubernaturas y desde luego los 500 cargos a diputaciones federales, al Congreso de la Unión. Por lo tanto, es un número muy importante de cargos en disputa. Imaginémonos entonces el número de candidaturas que hasta ayer a la medianoche pudieron hacer actividad pues de proselitismo electoral y que a partir de las 0 horas de este jueves y hasta que concluya el proceso electoral el 6 de junio, pues ya no hay posibilidad alguna de que haya actividad de proselitismo. Por lo tanto... Explíquenos eso, explíquenos qué quiere decir la veda electoral. ¿Qué es que se puede y qué no? Pero, se le llama veda electoral, pero formalmente se le conoce como el periodo de reflexión. Es decir, después de haber escuchado por 2 meses, en algunos lugares más de 2 meses, pues las propuestas de las diversas oferta política que hubo en todo el país, las candidaturas, las candidatas, los candidatos, lo que quisieron decir y llamar al voto a favor de su propia candidatura. Bueno, termina este proceso o concluye esta etapa, como sabes, este miércoles a las 12 de la noche, ayer. Y este periodo de veda, ¿en qué consiste? Bueno, o de reflexión. En primer lugar, no se puede publicar ya ninguna encuesta o estudio demoscópico. Eso es importante. Las casas encuestadoras y los medios de comunicación, y en general, pues, porque la ley pues es para todos, ¿no? No se pueden publicar proyecciones de los resultados electorales, ya no. A lo largo de las últimas semanas y meses, pues estuvimos leyendo y viendo diversas proyecciones en las diversas momentos electorales a nivel local, para las gubernaturas o para los congresos estatales y a nivel federal para el Congreso, pero esto ya concluyó, ya no es posible dar a conocer nuevos resultados o nuevos estudios demoscópicos. ¿Qué sí se puede hacer? Bueno, los los partidos políticos y sus candidaturas tienen que descansar, tienen que dejar que la ciudadanía pues piense el sentido de su voto en entera libertad, pero ya no pueden acercarse las candidatas ni los candidatos a sus públicos específicos en sus distritos, en sus estados, ya no puede ser posible. Los medios de comunicación, desde luego, que pueden informar y pueden hacer recuentos en materia informativa de lo que fueron estas campañas, pero tampoco pueden publicar estudios demoscópicos, eso está determinado así por ley. En México, y hay que decirlo, Alberto, en muchos países del mundo. Las encuestas se mueren el día que se cierran campañas, en todos los lugares. Exactamente. Entonces, pues nada, en este periodo, pues esperaremos que son 3 días, jueves, viernes y sábado, pues que la gente tome esto con calma. El instituto ha dicho que el país está bien en términos de seguridad y garantía de 2 cosas. Primero, que se van a instalar las 163,000 casillas que habrá en todo el país. Como sabes, son casillas únicas. ¿Perdón? 163,000. ¿A poco énfasis en el dato? 163,000. Recordemos que son casillas únicas, es decir, en la misma casilla se emite el voto
ya sea para la gubernatura, si fuera el caso, pero también para la elección de las diputaciones federales y desde luego las locales o las municipales. Entonces, se instalan las 163,000 casillas, esto sí es responsabilidad del instituto. Tengo que decirte que está listo ya el instituto para que ello ocurra. A este momento se han distribuido ya, Alberto, el 80% de toda la papelería y el material electoral a los presidentes o presidentas de casilla. Por lo tanto, esta parte del proceso que es muy importante, pues ya se está cumpliendo. Desde luego, en las próximas 24 o 48 horas se terminará de distribuir la paquetería electoral, cuyos presidentes o presidentas de casilla habrán de abrirlos el día de la jornada electoral muy temprano para hacer muy rápidamente el conteo de las boletas electorales. Como sabes, en cada casilla hay 750 boletas, que es el mismo número de electores que está en el listado nominal de esa casilla. Por lo tanto, cualquier acusación de fraude o de que se manipulan las boletas, pues es falso, porque además los presidentes, los secretarios o las secretarias, los escrutadores y los representantes de los partidos políticos que están presentes desde la apertura de la casilla, pues dan cuenta de que efectivamente las boletas fueron recibidas, no están marcadas anticipadamente, como se quiere hacer, decir en redes sociales, ¿no? Es tremenda la cantidad de desinformación. Bueno, eso ya es algo que, como tú y yo sabemos, como colegas periodistas que somos, pues sabemos que esto ya llegó para quedarse, el tema de las noticias falsas. Si quieres, ahorita lo comentamos porque hay un proyecto muy interesante del INE que se llama Certeza 2021. Si me permites, al ratito lo comentamos. Pero por lo que toca a la instalación de las casillas, la ciudadanía puede estar segura de que a las 8 de la mañana del próximo domingo 6 de junio puede emitir su voto con dos, digamos, atributos: en completa libertad y secreto, desde luego, y en seguridad en materia de pandemia. Hemos implementado diversos protocolos para que la población pueda acudir a votar en esta fiesta cívica, pero que sepan que el instituto ha dispuesto todo lo que tiene que hacer para que la población acuda a las casillas en completa seguridad para la pandemia. No ha concluido la pandemia, esto es importante que lo subrayemos. Sí, por eso quería preguntarte, porque luego hay muchos rumores con esto de la pandemia. No, oye, tengo que dar el credencial o no lo doy porque me contagio. O, ¿qué hago con la pluma? ¿La pluma va a estar contagiada? ¿No va a estar? ¿Qué va a pasar? Hay mucho chisme, ¿no? Al que se borra o no se borra, es otro tema que no tiene que sí han circulado algunas versiones en redes sociales que dicen o aseguran que la pluma que utiliza el instituto para que los presidentes de las casillas llenen el resultado de las actas que tienen que llenarse al final de la jornada, el próximo 6, se borra. Y que además se borra con un encendedor, por ejemplo. Hay otros videos también malintencionados que dicen que el crayón también se borra, el crayón con el que la gente puede cruzar la boleta o el sentido de su voto. Bueno, eso es falso. Es falso porque, en primer lugar, no se borra ni el crayón ni la pluma. Y en segundo lugar, solamente por sentido común, imagínate cuánto tiempo que se tendría que tomar un presidente o presidenta de casilla sin que además nadie lo viera, para que el encendedor estuviera quitando la tinta de, ¿qué te gusta? 10, 100, 50, hasta 750 boletas ahí cruzadas, o las actas que se van a llenar y que van a ser firmadas pues por todos los integrantes de la mesa de casilla, más las representaciones que se tengan de los partidos políticos y de sus candidaturas. De modo que es una tontería, pero dicha la mentira y repetida muchas veces, pues no deja de ser mentira, pero pues puede quedar en una parte del imaginario popular o en la población misma, pues esa posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Es obligatorio el uso de cubrebocas, evidentemente. Sí. ¿Qué pasa si un elector no trae tu cubrebocas, no se lo pudo traer, se lo olvidó, o si directamente no quiere usar? A ver, es estrictamente obligatorio que adentro de la casilla, deseablemente afuera también mientras haces la fila, usemos el cubrebocas. No se va a poder votar o ingresar a la casilla sin cubrebocas. Si se te olvidó, el instituto te proporciona uno. Si se te rompió por alguna circunstancia mientras hacías la espera, el instituto te proporciona un cubrebocas. Entras a la casilla y esto es importante.
Cuando al llegar al interior de la casilla, uno de los escrutadores, el tercer escrutador, te proporcionará gel antibacterial para que nos podamos limpiar las manos, como lo hacemos ya pues desde hace poco más de un año. Por un lado. Por otro lado, vas con el cubrebocas. Tu boleto, tu credencial para votar no la vas a entregar, la tienes que llevar. Si no llevas tu credencial INE para votar, credencial con fotografía, no votas. Entonces, hay que llevar la credencial sí o sí. Y frente a la mesa de casilla, frente al presidente o la presidenta y los secretarios y escrutadores, la muestras. El presidente o la presidenta verá si corresponde simplemente con la lectura en cercanía a la persona que la está mostrando o que la está aportando, y si la fotografía corresponde con la que está en el listado del cuadernillo que tú conoces en cada mesa de casilla. Ahora, es posible que la presidenta o el presidente de casilla te pida que te retires momentáneamente, lo voy a hacer muy gráficamente, que te retires momentáneamente así, para que te vean y que realmente tu rostro coincida con el del cuadernillo y luego vuelvas a hacer esto, sí. Eso es lo que hay que hacer. Si el presidente o la presidenta, por efecto del cubrebocas, no te distingue, ¿no? Te va a pedir que hagas esto. Te lo quites y te lo vas a poner simplemente para corroborar que eres tú. Dejas tú mismo, con tus manos, dejas tu credencial en la mesa, te dan tus boletas, las cruzas en la mampara, las doblas y las depositas en la urna y luego tomas tu credencial para que te la marquen. ¿Te acuerdas que se marca con un instrumento para que se marque que votaste ya en la elección de 2021? Y después, gel antibacterial y te vas a casa. Ojalá que sigas con el cubrebocas hasta que llegues a casa, pues estés en una zona segura. Cubrebocas y credencial son imprescindibles para ir a votar. Oye, ¿cómo es? O sea, si el que tenga que votar 5 elecciones, ¿cómo es? ¿Cómo va a funcionar eso? En algunos estados de la República habrá hasta 4 boletas. 4 boletas. 4 boletas que incluyen la gubernatura, en el caso de que sean estas 15 entidades, la gubernatura, la diputación local, la presidencia municipal del municipio que te corresponda y la boleta para el Congreso Federal, para el diputado o la diputada federal. 4 boletas. En la Ciudad de México, como sabes, habrá solamente 3, porque aquí no elegimos esta vez jefe o jefa de gobierno, ¿no? Entonces, serían 4 boletas en algunos estados, en algunas entidades, las que te den para votar en la misma casilla, en la misma zona, digamos, de votación, y después ya en su respectiva urna, pues meter la que corresponda a cada una de las elecciones, ¿no? Oye, ¿cuánto se han gastado? ¿Cuánto ha gastado invertido el INE en temas de seguridad sanitaria? En toallas, geles. A ver, el dato es variable, Alberto, porque en algunas zonas es más importante que llevemos, por ejemplo, cubrebocas, ¿no? Dependiendo también de los semáforos. Afortunadamente, la mayoría de los estados en la República están ahora en semáforo amarillo, si entiendo bien. Por ahí creo que hay un par que ya están en verde. Entonces, esto ha sido variable. Tiene un costo, naturalmente, varios millones de pesos, pues porque estás dando esta atención en la seguridad sanitaria a una población que tiene que ejercer los 2 derechos, el derecho a la salud, es decir, que acuda con seguridad en materia de salud a votar, y el derecho a elegir a sus propios representantes, ¿no? Entonces, cuando preguntan, ¿la democracia cuesta? Bueno, pues sí cuesta, pero pues no sabíamos que iba a haber una pandemia, por ejemplo. Oye, Robert, pero lo que no se cuenta es que también tenemos todas estas elecciones juntas para ahorrar, precisamente, para aprovechar de juntar muchas elecciones y no tener uno cada 2 años dependiendo de los estados, ¿no? Bueno, esa es una de las razones por la que es una de las elecciones más grandes o la más grande de la historia, porque se han hecho coincidir, por ejemplo, en 15 entidades, las 3 elecciones de diputados locales, diputado federal y presidencia municipal con la gubernatura. Acuérdate tú que hubo un conflicto interesante o un diferendo político interesante, por ejemplo, en Baja California, porque la actual gubernatura pues dura 2 años nada más, duró 2 años nada más, pero se quería extender. Y duraba 2 años justamente porque previamente el Congreso de Baja California había determinado hacer coincidir la elección a la gubernatura con la elección federal. Por lo tanto, en aquella entidad
el actual titular del Poder Ejecutivo, pues nada más durará 2 años. Oye, empiezan a llegar preguntas de redes. Voy a seguir con mis preguntas, pero voy metiendo las de redes. ¿Cuál es el timeline, o sea, cuál es la línea de tiempo que tendremos en materia de resultados? Creo que es lo que todos queremos saber y que no nos hagamos. A ver, ¿cuándo? Sí. Hay, digamos, 2 tipos de resultados que todos buscamos tener más o menos rápido el domingo. A partir de las 11 de la noche, Alberto, tampoco hay que dar una expectativa de que antes de las 11 de la noche ya se van a tener resultados. El instituto tiene a su cargo la realización de 15 conteos rápidos y uno más a nivel federal. 15 para las gubernaturas de estas entidades que renuevan el Poder Ejecutivo y uno más que es el de los diputados federales. Esta es una forma de dar a conocer resultados y ahora me detengo. Una segunda forma que es generalizada es el programa de resultados electorales preliminares, los llamados PREP. Hay un PREP federal para la Diputación al Congreso de la Unión en este caso, y hay PREP en todas las entidades en donde hay elecciones que pues básicamente son en 30 entidades habrá elecciones a diputados federales, locales, perdón, como en donde hay municipales. Entonces, los resultados del programa preliminar, los PREP, no los organiza el INE, a diferencia de los conteos rápidos. Los supervisa el INE y el único que efectivamente lleva bajo su responsabilidad es el federal, ¿no? El nacional para el Congreso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el PREP y el conteo rápido? Bueno, el PREP es un cómputo censal. Según van llegando las actas y según se va documentando con la imagen, con la fotografía de cada acta que ha concluido en una casilla, el PREP se va alimentando de esa información. ¿Qué tipo de actas son? Las mismas actas que el presidente, el secretario, la secretaria y los escrutadores firmaron cuando concluyó el cómputo en la casilla y que además, en la mayoría de los casos, contará con la firma de los representantes o las representantes de los partidos políticos y sus candidaturas. Por lo tanto, el acta que sube o el acta que se tiene en la casilla sube al PREP. ¿A qué velocidad? Pues a la velocidad, Alberto, que vayan concluyendo las casillas y por eso el PREP dura 24 horas. A partir de las 8 de la noche arranca el PREP. ¿Por qué a las 8 de la noche? Porque como sabemos, los estados del Pacífico Norte tienen un uso horario diferente. Nayarit, Sinaloa y Chihuahua 1 hora menos que la Ciudad de México y Sonora y las Baja Californias 2 horas de diferencia en el uso horario. Por lo tanto, a las 8 de la noche, en el tiempo del centro, que serán las 6 de la tarde en aquellos estados, estará cerrando y empieza el flujo. Luego, no, empieza el cómputo. Y entonces, según las casillas vayan terminando y se vaya subiendo la información, el PREP se alimenta. Termino con el conteo rápido, Alberto. La diferencia es que el conteo rápido es una muestra estadística muy robusta en todas las casillas o de muestras de todas las casillas de todo el país para que estos expertos, digo muestra, es decir, no es la totalidad, sino una muestra estadísticamente representativa, cuyos resultados, por su distribución, por el número de casillas que se tomaron como muestra, etcétera, puede darnos ya una proyección de cómo va a quedar conformada la próxima Cámara de Diputados federal o nacional y el porcentaje o rango de porcentajes que cada partido tendrá en esa elección. Y para hacer un lío a la audiencia, podemos decir que esto no tiene nada que ver con las encuestas de salida. Son cosas que... O sea, esto está basado en las votaciones reales, ¿no? En votos llegados realmente a las casillas. Sí, exacto. Esto va a ser, Alberto, información oficial, sí. Información, o sea, el conteo rápido, ¿no? O el PREP, desde luego. Información oficial, sí. Información definitiva, no. Porque acuérdate tú que el miércoles 9, empiezan los cómputos distritales. Y esos cómputos distritales, que ya es el acopio de todas las actas y la verificación y sumatoria, pues, de todas estas actas, darán el próximo domingo el resultado oficial definitivo de la elección. Por lo tanto, lo que sepamos el domingo en la noche como conteos rápidos, porque me falta el conteo rápido de los estados, que también hace el INE, pero no los da a conocer el INE. El consejero presidente Lorenzo Córdoba
dará a conocer en la noche del domingo, alrededor de las 11 de la noche, los resultados del conteo rápido para el Congreso Federal. Y los presidentes o presidentas de los organismos locales electorales darán sus respectivos resultados que hizo el INE como conteo rápido, pero ellos son los encargados de dar a conocer en su estado los resultados. ¿Cuánto van a tardar las entidades en dar a conocer sus resultados del conteo rápido? También es importante, Alberto, que tomemos en cuenta que aunque el cómputo en cada casilla, es decir, ya abrir las urnas y ver los votos, ¿cómo se dice? Se lleva de manera paralela, es decir, al Congreso Federal como al Congreso local y a las gubernaturas, pues tienen diferentes ritmos, Alberto. Y a veces no hay una capacidad suficiente para que ocurra de manera paralela este cómputo de los votos, ¿no? El contar los votos a nivel federal y contar los votos en la misma casilla a nivel local. Entonces, pues empiezan a hacerse más bien secuenciados. Termina uno, sigue el otro, ¿no? Gubernatura o Congreso local, gubernatura y luego presidencias municipales. Entonces, digamos, puede hacerse una cola en el proceso de conteo y cómputo de los votos. Por lo tanto, los resultados del conteo rápido para la gubernatura en las 15 entidades no es que vaya a estar a las 6:30 de la tarde que cierra la votación en Tlaxcala, por ejemplo, o a las 6 de la tarde que cierra la votación en Campeche. No, porque empieza el cómputo y según se vayan acercando la información, este comité de expertos, pues empezarán a hacer su trabajo de cómputo. La inquietud no viene de que ustedes sean muy mala onda, sino que viene de que se está contando cada voto, que eso es algo importante. Se está contando cada voto y se está contando específicamente, Alberto, las actas, digamos, de información de estas casillas que fueron seleccionadas para hacer esta muestra representativa, insisto, muy robusta, para que demos y en cada organismo local electoral den los presidentes y las presidentas un resultado muy robusto. ¿A qué horas? Pongamos alrededor de las 11 de la noche o un poco más tarde. ¿Por qué? Porque es probable, por ejemplo, que por la diferencia horaria, pues los resultados de la gubernatura en Baja California, pues no se sepan sino hasta las 2 de la mañana, tiempo del centro. Claro. 1 de la mañana, 2 de la mañana. ¿Quiere esto decir que se está ocultando información? No, todo lo contrario. Se están haciendo bien las cosas, pero en el caso de Baja California, de las dos bajas, por cierto, de hecho, las 6 entidades que tienen diferente uso horario tienen gubernatura. Nayarit, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur tienen elección a la gubernatura, pero tienen una diferencia de horario con respecto al centro de la República de 1 o 2 horas. Por lo tanto, el resultado del conteo rápido allá mismo, pues se va a dar 1 de la mañana o 2 de la mañana probablemente en tiempo del centro. Déjeme hacer un poco de propaganda. Expansión es uno de los medios donde usted podrá consultar el PREP, donde usted puede, somos parte de los que tenemos el convenio con el INE, para poder ofrecerles a ustedes el servicio de los resultados según vayan saliendo de los dedos. Efectivamente. Tengo un montón de preguntas de Facebook. A ver, ¿qué hay del fraude vía carrusel? Una persona se guarda una boleta y esa la entrega a otra persona ya marcada y la van sustituyendo. ¿Qué se hace para impedirlo? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Que han sido mencionadas en los últimos días como posibilidad de fraude. Ese es uno. Hay también, les llaman tortas envenenadas, ¿no? O sea, la picaresca política mexicana, que además creo que ha sido exportada en décadas pasadas a Centroamérica y otros países de América Latina, te daba este carrusel que tú dices, te daba también las tortas envenenadas. ¿Qué eran las tortas envenenadas? Entre comillas, pues le ponían laxantes, ¿no? Una torta de tamal le ponían laxantes, entonces la gente se los comía en la mañana haciendo fila, pero claro, el laxante hacía su efecto y la gente se iba de la fila y ya no regresaba a emitir su voto, por ejemplo. También la compra o coacción del voto, sumando a lo que tú estás diciendo, de tomarle una fotografía al voto cuando tú estás digamos, en la mampara votando para dar una evidencia del sentido de tu voto. Bueno, todo esto ha estado registrado a lo largo de los últimos años o décadas, ¿no? Como parte de una forma de fraude. Hay que decirlo que se ha disminuido prácticamente a cero, porque cada vez es más difícil y cada vez es más denunciable y además son delitos electorales graves. Ahora, con la reforma reciente a la ley electoral,
Claro, que van a la cárcel, porque es cárcel. Sí, puede ser aumento de cárcel, sí, claro, dependiendo de la magnitud, pero sí, hasta cárcel puede haber y multas pecuniarias altas, ¿no? Entonces, es cada vez más difícil. Oye, puede haber una casilla en la que haya una gente que haga esto allá en algún lugar alejado o en la Ciudad de México, en alguna colonia tal. Hombre, sí, o sea, puede ocurrir. ¿Eso determina el resultado de la votación? No, ¿no? Pues generalmente se ataja a tiempo y se denuncia hoy por hoy con la ¿Qué hacen nuestros que están viendo y escuchando si ven una situación así? ¿Qué pueden hacer? Bueno, con valor ciudadano hay que denunciarlo. Acudir directamente a la presidencia de esa casilla y decir, oiga, está pasando esto. Como sabes, el presidente o la presidenta de cada casilla es la máxima autoridad en ese momento. Entonces se puede denunciar directamente y la presidenta o el presidente de casilla tiene toda la autoridad para decir, detengámonos un momento porque están denunciando que aquí afuera de esta casilla hay gente que está buscando comprar o coaccionar el voto y puede mandar llamar con plena autoridad a la autoridad jurisdiccional, a la policía municipal o a la policía estatal o a la policía de la Ciudad de México, si es el caso, para que inmediatamente ataje a estos personajes o estas personas que estén haciendo alguna actividad indebida de compra y coacción del voto. ¿Quiere esto decir que puede haber un gran fraude de esta naturaleza en el sistema electoral mexicano? La respuesta, Alberto, es no. No hay fraude electoral de esa manera como ocurría en 1960 o como ocurría en 1970 o en los 80 todavía. No, eso ya no existe. Un fraude cibernético tampoco. Todos los sistemas del Instituto Nacional Electoral que permiten la validez, verificar la validez de los votos están auditados, Alberto, porque también circulan noticias falsas diciendo que se puede hackear, ¿no? El sistema de resultados preliminares. Pues no se puede hackear, está muy además es irrelevante porque no es más que una fotografía que se revisa integralmente a lo largo de la semana posterior. Exacto, sí, o sea, hacer alguna, es auditable y ha sido auditado, Alberto, se puede verificar la información y si no coincide un acta que aparezca en el PREP respecto del acta que originalmente fue levantada por el presidente, el secretario, la secretaria y los escrutadores más dos representantes, bueno, tendrá que hacerse alguna intervención y se tendrá que hacer una denuncia. Pues claro, está el tribunal y está la propia fiscalía, ¿no? La Fiscalía de Delitos Electorales es muy importante que la población tenga, que es también una forma de defensa del voto. Es decir, si yo veo que hay alguien que esté cometiendo un delito, también puedo acudir a la Fiscalía de Delitos Electorales para hacer la denuncia respectiva. No todo es del INE, Alberto, porque también eso es bien importante, ¿no? Vuela una mosca, la culpa es del INE. Deja de volar la mosca, la culpa es del INE. Oye, no, hay otras instancias, ¿no? En donde el INE, pues ya no tiene jurisdicción, digamos. Pasan a la fiscalía tal vez si es un tema de un delito, o pasan más adelante al tribunal si es una queja o se interpone una querella en contra de algún resultado con el que yo no estoy de acuerdo. Hemos hablado de esa nota, en esta sesión, que como hemos hablado aquí con el mismo Lorenzo Córdoba, con la gente del tribunal, con José Luis Vargas, son entidades separadas que colaboran, que acá trabajan en equipos de selección, pero no somos el tribunal que la Autoridad de Derechos Electorales, que, oye, Rubén, hablabas de los presidentes de... Recordemos, Alberto, si me permites, muy rápido, el Instituto Nacional Electoral, como los institutos estatales electorales, son la autoridad administrativa del proceso electoral. Tiene un área de fiscalización que tú conoces y un área de quejas, pero quien resuelve el fondo de todas esas quejas siempre es alguna de las salas regionales o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De modo que la parte jurisdiccional, en el fondo, le corresponde ya, como tú dices, a otra instancia, que en este caso es el tribunal. Oye, hablabas de los funcionarios de casilla, 1.4 millones de funcionarios de casilla. Los ciudadanos, gente... Sí. O yo, que les tocó, están todos capacitados y preparados. Aparte de ellos, en las casillas hay 3 millones de funcionarios de los partidos, de representantes de los partidos. ¿Cómo evitar aglomeraciones? ¿Cómo hacer que eso no se vuelva una... Pues seguimos en pandemia. Bueno, exacto. Todos ellos en materia de seguridad sanitaria, si nos referimos al tema de COVID, saben que tienen que tener
los mismos protocolos y tienen que respetarlos. Uso del cubrebocas, la distancia, no manipular objetos, gel desinfectante, limpieza sin interrumpir el flujo de electores, pero manteniendo todo lo que tiene que ver con la seguridad sanitaria. Buscando que efectivamente, como tú dices, pues no se convierta eso en un tumulto, en donde de pronto hasta te dé miedo entrar a la casilla porque hay tanta gente. No puede haber demasiada gente. Hay los 6 funcionarios electorales, ¿no?, de la casilla, ¿no?, más los representantes de los partidos políticos debidamente registrados, y nada más. Y entre ellos, ojo, los representantes de los partidos políticos y las candidaturas no se pueden involucrar en el proceso de votación. Acompañan, atestiguan, ¿no? Y al final, si hacen alguna observación, se puede plasmar en el acta. Pueden pedir efectivamente que en el acta que va a firmar el presidente o la presidenta de casilla digan: el representante o la representante de tal partido político observa esto y pide que quede asentado en acta. Eso está bien, eso se puede. Pero los representantes, las representantes de los partidos políticos no pueden interactuar con los electores, y tampoco pueden imponerle a los funcionarios de casilla nada, nada, porque están ahí nada más para acompañar y para observar prácticamente y para vigilar, efectivamente, y está muy bien, que la votación ocurre como debe de ser. ¿Cuánta gente involucrada en el conteo físico? Pues los funcionarios de casilla. Acuérdate que hay presidente, secretario, 3 escrutadores y sus suplentes. Entonces, esa es la gente que puede estar involucrada en el conteo de los votos. Nada más. Son los únicos que cuentan los votos. Puede ser que en el cómputo o en el conteo de los votos haya un voto o una boleta, y eso es importante que lo mencionemos ahorita, cómo se vota, una boleta que esté marcada, digamos, de manera dudosa, ¿no? ¿Este voto de quién es? ¿No? Porque muchas veces la gente pues se sale un poco del recuadro, o aparentemente una línea de su cruz o de su palomita, lo que haya puesto, pues llegó hasta el otro recuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso se puede observar, lo puede comentar un representante de un partido político que legítimamente le diga al presidente: a mí me parece que esa boleta está cruzada por mi partido o a favor de mi candidato. Pero el único que puede decidir determinar si esa boleta efectivamente fue cruzada para un partido político o para otro, es la presidenta o el presidente de la casilla, nadie más. Y los representantes de los partidos políticos no pueden obligar a la presidencia. Déjame pasar a otro tema que es importante, si no te importa, Alberto. Como sabemos, hay coaliciones en un montón de distritos a nivel federal. Para gubernaturas y para elección local hay un montón de coaliciones, bueno, no un montón de coaliciones, hay coaliciones. Está la coalición que integran el Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, y está la coalición que integran el PRI, el PAN y el PRD. ¿Qué pasa si yo cruzo en mi boleta, ¿no?, el logotipo de un partido nada más? Muy bien, ese voto va para ese partido. Es un solo voto, una boleta, un voto. No es que haya muchos votos por boleta, no, un solo voto. ¿Para quién le cuenta? Pues ese candidato o esa candidata, y se acabó. ¿Qué pasa si yo en una boleta que tiene el nombre de ese mismo candidato o candidata 2 veces tacho los 2 logotipos o los 2 emblemas de los partidos políticos que lo están postulando? Bueno, sigue siendo un voto para esa candidatura, y en el cómputo distrital, no en la casilla, en el cómputo distrital que arranca el miércoles, ya se pone en juego, digamos, las fórmulas o los convenios que se hayan determinado, y decir: esta boleta tiene marcada al partido A y al partido B, que postularon el mismo candidato. ¿Qué pasaría si además en la coalición de 3, pues hay una boleta que tiene marcada 3 veces a la misma persona? Es decir, misma persona con 3 partidos políticos diferentes pero coaligados. Entonces, ese voto sigue siendo un solo voto para esa candidatura. Pero en el cómputo para propósitos del registro o de mantener el registro de los partidos políticos, que como tú sabes a nivel nacional tiene que ser el 3%, si tienen menos del 3%, ese partido político va a perder su registro.
Bueno, pues ese voto en esa boleta, para decirlo de manera gráfica, es un poco más complejo, pero para decirlo de manera gráfica, si yo voté, y con esto termino, por el mismo candidato, pero marqué dos partidos que se coaligaron, ese voto se divide la mitad para motivos de contabilidad, se divide la mitad para un partido A y la mitad para un partido B. Y si fueron tres partidos políticos los que postularon, la tercera parte para cada, en términos de contabilidad. Ojo, no que cada partido tenga un voto, no, no tiene un voto cada partido, tiene la tercera parte de ese voto. Habrá otra boleta que esté igual, pues ya será otra tercera parte. Y así hasta que cada partido... Lo interesante de esto es que, o sea, y lo que es el voto sirve. O sea, tu voto, decidir cómo votas va a definir el futuro de partidos, va a definir, o sea, no solo va a definir quién gana, sino el futuro de qué partido se queda con registro y qué partido va a seguir recibiendo pues apoyo institucional para poder desarrollar su actividad. Rubén, fantástico. Preguntas, dos preguntas que son parecidas. Pregunta Julio Gaspar. Si una persona tiene alguna discapacidad o es un adulto mayor, ¿puede alguien acompañarla hasta la urna? Y otra parecida, si hay algún protocolo para la atención de personas de débiles visuales. La última no la escuché bien. Gente que no tiene bien buena vista. Sí, a ver, eso es muy importante. La gente que vaya acompañada puede ir, si tiene algún problema de movilidad o alguna forma de discapacidad, pero la persona que le acompañe tendrá que observar también los mismos protocolos. El uso del cubrebocas, el uso del gel desinfectante y efectivamente decir a la presidenta o el presidente de casilla, oigan, estoy acompañando, qué sé yo, a mi amiga, a mi amigo, a mi tía, a mi tío, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelita, lo que sea, ¿no? Y es evidente que la estoy acompañando para pues que pueda emitir su voto. Para eso es importante que lo sepamos. El acompañante, de nuevo, tiene que observar todos los protocolos de seguridad sanitaria. Igual ocurre con una persona que tenga algún problema de vista, por ejemplo. Hace 3 años a mi esposa le tocó ser funcionaria de casilla. Este año también, pero hace 3 años le tocó y entonces hubo una persona que no veía. No veía. Entonces, era evidente que no veía, o sea, no era ciega, pero tenía una debilidad visual, ¿no? Muy pronunciada. Entonces, la presidenta y el presidente, que tienen criterio, como debe de ser, le dijeron en ese caso a mi esposa, que era escrutadora, le dijeron, acompáñala a la mampara, que te diga el sentido de su voto, y un representante del partido se levantó y dijo, no, es que eso ya no vulnera el secreto del voto. A ver, la circunstancia es específica. El señor, o en ese caso era un señor, creo, si le das la boleta no vas a saber dónde tachar porque no ve la boleta. Entonces, acompáñela, señora escrutadora, y que vaya también el representante del partido político, punto. Y que el señor diga, voto por tal partido, se le tacha, ¿no? En presencia, ¿no? Y la seguridad de que se está haciendo algo de manera no indebida, sino de ayuda, y ese voto se emitió de esa manera. ¿Cuántos de esos votos hay a nivel nacional, Alberto? Pues muy pocos. Claro, o sea, sí. Pensar que esa es otra forma de fraude, pues es una tontería. O sea, yo no más que de fraude lo veo como de garantía de que todo el mundo puede votar y me parece muy bien que hay una... Exactamente. Y si, bueno, la persona no ve y necesita que alguien tache la boleta por ella porque no ve, pero tiene derecho a votar, hombre, que se la acompañe. Y si algún representante del partido político pues no le gusta que sea así, pues que acompañe también y que escuche qué es lo que está diciendo el señor. Y luego ya se calla la boca, porque si no votó por su partido, pues que se calle la boca y que no se enoje. Pero yo creo que, hombre, sí hay que desmontar este tipo digamos, de señalamientos, ¿no? Que no hacen otra cosa más que pretender enturbiar, digamos, ¿no? La jornada. Sí, yo siento que a veces pasamos más tiempo pensando en la gente que hace mal que en los millones y millones de personas que simplemente van a demostrar su voto por el proyecto de país en el que creen, ¿no? Oye, una tontería, Ariadna. Suele pasar que a la mera hora los funcionarios de casilla no llegan. ¿Qué protocolo se va a implementar tomando en cuenta que hubo capacitación especial por COVID? A ver, está contemplado en la ley. Puede ser que por alguna razón, puede ser, no llegue pues, el escrutinio. Si no llega el presidente o la presidenta de casilla, ¿qué es lo que pasa? Pues automáticamente quien fue designado originalmente secretario o secretaria pasa a ocupar el cargo de presidente o presidente de casilla y así
en un sentido, digamos, consecutivo, ¿no? Un escrutador puede convertirse, el primer escrutador puede convertirse en secretario, el segundo escrutador en primer escrutador y el tercer escrutador en segundo escrutador. Por lo tanto, faltaría el tercer escrutador. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, la ley contempla que cuando uno de los funcionarios, y los suplentes también, acuérdate que hay suplentes, entonces entra un suplente para ser el tercer escrutador y faltaría un tercer suplente, porque son 3 suplentes. Entonces, pues se tendría que escoger, la ley lo prevé así, que alguien que ya esté haciendo fila, que finalmente son vecinos, porque en las casillas vamos a votar los vecinos, tampoco es que venga gente, ¿no? Viviendo en la Ciudad de México, en tu casilla no va a estar gente de Chihuahua, ¿no? Viviendo en Veracruz, en tu casilla, no va a haber gente de Quintana Roo, pues no, va a haber gente de tu sección y de la cercanía de tu casilla, que son tus vecinos. Bueno, pues de ahí la ley prevé que se pueda escoger preguntando, oiga, ¿quién podría, nos falta un escrutador, quién podría ser durante toda la jornada? Y te sorprenderías de la cantidad de gente que levanta la mano y dice yo. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que tiene esa posibilidad. Todo eso tiene que estar asentado en actas, desde luego, nada se hace en secreto. Pasó esto, no llegó el escrutador, se tiene que sustituir. Oye, aunque decíamos antes que ni el conteo rápido ni el PRE son definitivos, pero ¿qué tanto se han acercado al resultado final? O sea, los números que vamos a conocer entre las 11 de la noche del domingo y las 2 de la mañana, o sea, esas 3 horas que van a ir saliendo los resultados, ¿qué tan confiables son respecto al resultado final? Mira, el conteo rápido se hace prácticamente desde que el INE-CINE y antes con el IFE, ¿no? Entonces, son muestras, insisto, estadísticas muy robustas, ¿no? Y no ha habido, Alberto, en estas últimas elecciones federales, elecciones en las que se haya salido el resultado final, el del cómputo distrital final, del rango que fue anunciado en su momento por el consejero presidente en turno, ¿sabes? Entonces, son resultados muy confiables y muy cercanos a lo que efectivamente va a ocurrir cuando se conozcan los resultados. Aunque un resultado puede ser, no podemos decir todavía nada. Un resultado puede ser decir. Perdón. Un resultado puede ser, no podemos decir nada porque no está claro. No, se va a decir, se tiene que decir, bueno, tenemos una experiencia bastante amarga del 2006, ¿no? Se va a decir, a ver, para esta elección en específico, ¿no? Tenemos un empate o lo que aparenta ser un empate en tal rango con tal rango. Puede ser que algunos rangos se piquen, o sea, no se piquen, perdón, se machuquen, ¿no? Es decir, por poner cualquier cosa, tal partido político tiene entre el 23% y el 31%. Y el otro partido tiene entre el 27% y el 36%. Entonces, están empalmando. Pero hay que decirlo. Esto es el resultado que arroja el conteo rápido de esta muestra estadística nacional tan robusta y tan científica que se hizo. Y así está ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues esperar el resultado del cómputo definitivo, porque ese sí es literal, Alberto, voto por voto, casilla por casilla y acta por acta. Así es que y eso es lo que conocemos no este domingo, sino el siguiente. El siguiente domingo, o sea, el domingo 13 se tendrá ya el resultado de los cómputos. Luego vendrá también toda esta parte más ¿cómo se dice? De ajuste y de ver, según el resultado en las votaciones de los distritos y el porcentaje que tuvo cada partido, cómo se distribuyen los 200 lugares en la Cámara de Diputados que se distribuyen por representación proporcional según el porcentaje y según la circunscripción. Ese es otro cantar. Pero inclusive el conteo rápido nos va a dar una aproximación muy precisa de los 500 lugares en el Congreso de la Unión. ¿Y los pluris cuándo los sabremos? Los pluris definitivos, porque eso es bien interesante. Hay todo primero, si hay impugnaciones. Si hay impugnaciones, pues eso ya el tribunal decidirá, ¿no? Y luego esas impugnaciones pueden ser de que en este distrito yo gané, no, pues en este distrito yo gané, y entonces empieza una disputa, digamos, legal, válida, ¿no? Pero no se sabrá hasta que el tribunal diga efectivamente lo que a juicio
de los magistrados del tribunal, ya sea en las salas regionales o en la sala superior, decidan el triunfo en ese distrito en particular. 1, 2, 3, 5 distritos en disputa, pues te puede modificar la composición porcentual de cada partido político y por lo tanto determinar en su momento si te toca un diputado más o un diputado menos, una diputada más o dos diputadas más o dos diputadas menos, etc. Eso se tiene que determinar sí o sí el 31 de agosto. Agosto tiene 31 días. Agosto tiene 31 días, ya no me acuerdo. Enero, febrero, marzo, julio y agosto. Sí, 31 días. El 31 de agosto, a más tardar, suele ocurrir que es un poco antes, porque hay que instalar el Congreso. Se instala las 65 legislaturas, si no me equivoco, se instalará el próximo 1 de septiembre. Entonces, sí o sí, tiene que estar la distribución de los diputados de representación proporcional antes del 31 de agosto. Normalmente está algunos días antes, Alberto, para que efectivamente puedan rendir protesta los nuevos diputados y diputadas o los que se hayan reelecto para que el 1 de septiembre se instale la 65 legislatura. Más preguntas que me han llegado. ¿Qué pasa con los votos de los candidatos que declinaron por otro? ¿Cómo se cuentan? No, o sea, los votos no se cuentan, son porque renunciaron a la candidatura. Pues aunque esté en la boleta, si yo voto ahí, esos votos no van a nadie. Son votos para él, son votos para ese candidato. Si ya no pudo renunciar, acuérdate, si la renuncia es verbal, ¿no? Ocurrieron esta semana algunos todavía antes de los cierres de campaña. Ese voto va a ser para ese candidato o candidata que está formalmente registrado. ¿Qué puede pasar? Como esto es una acción, digamos, política, pero no sustentada en un procedimiento legal, porque hubo un momento y hubo un tiempo para cambios en las candidaturas, y se concluyó hace varias semanas. Entonces, como ya no hubo digamos, un cambio formal legal, pues lo que hay es un pronunciamiento político. ¿No? Yo soy candidato y estoy registrado para tal distrito, pero yo quiero decirles a los ciudadanos de mi distrito que no voten por mí, sino que voten por el candidato B. Bueno, pues ese es un pronunciamiento político. El ciudadano que vote por tu nombre, que está pues va a contar para ti. Ahora, ¿qué tan eficaz es tu llamado para que la gente ya no vote por ti, sino por el candidato que tú quieres apoyar ahora? Pues eso ya se verá en el resultado de la elección. Bueno, pero ya estamos llegando a la elección y ahora ya quiero preguntarte a ti, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué te preocupa que pueda pasar? Dos cosas, Alberto. El tema de las noticias falsas es importante, ya lo hemos tocado de pasadita, pero te lo digo con de manera muy rápida. Hemos instalado o hemos desarrollado todo un proyecto que se llama Certeza 2021. ¿Qué buscamos con ello? Pues atajar las noticias falsas, cualquiera que ésta sea. Como sabes, el instituto pues tiene presencia en todo el país y además tiene una movilización de personas que están trabajando en la capacitación o en la asistencia electoral para el día de la elección, pues que están en campo, están en terreno y todos tienen prácticamente su dispositivo celular, porque además después nos van a ayudar a subir las actas, ¿no? Al programa de resultados preliminares. Entonces, con ellos en campo, podemos nosotros muy rápidamente establecer la veracidad o no de alguna noticia que quiera, por ejemplo, distorsionar la información respecto de una casilla que, según la noticia falsa, por ejemplo, no se instaló. Entonces, no, es que aquí hubo un problema y en tal lugar no sé. Entonces, ese tipo de informaciones tienen, o desinformaciones tienen el objetivo de desincentivar la participación ciudadana. Hacer que la gente diga, no, bueno, pues ya me dijeron que no se instaló esa casilla. No, sí se instaló, pero se está replicando esa información o esa desinformación diciendo que no se instaló. ¿Qué hacemos nosotros muy rápidamente? Podemos llegar hasta el lugar en cuestión de un par de minutos, porque son 2 llamadas telefónicas a la Junta Local, de la Junta Local a la Junta Distrital, 3, y de la Junta Distrital al asistente electoral. Pero eso te toma lo que te toma decirle, ve para allá, y que nos ayude a decir si efectivamente se instaló, por ejemplo, o no esa casilla. Y como ese tipo de cosas pueden ocurrir rondines, ¿no? Entre comillas, de gente armada, por ejemplo, de decir que ya el INE decidió que en tal lugar no va a haber elección, no va a haber votación, lo que tú gustes y mandes. Bueno, pues con Certeza 2021, lo que hacemos para además acompañar y que nos acompañen los medios de comunicación,
estoy seguro que Expansión también, a decirles a ustedes, oigan, no, esto que está circulando en Twitter o en Facebook o en YouTube es falso y esta es la información verdadera. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar, Alberto? Menos de 5 minutos poder desmentir una información. Lo hicimos en el 2018, ustedes formaban parte de Verificado 2018, esta iniciativa magnífica, en la que estuvieron cerca de 60 medios de comunicación en todo el país, justamente haciendo una labor de acompañamiento. Nosotros instalamos Certeza en el 2018 y hubo cerca de 28 casos, no fueron tantos, pero importante decirlo, 28 casos que tuvieron que llegar hasta digamos, este mecanismo que te digo de llegar al terreno en donde puede estar ocurriendo o no alguna situación verídica o falsa, ¿no? 28 casos. Pero eso te puede activar un montón de gente que está trabajando en el proyecto de Certeza. Eso me preocupa, si tú me lo preguntas, y que ojalá no haya una lluvia de descalificaciones al final y de falsas acusaciones de fraude, ¿no? O de triunfos que no lo son, ¿no? O negación de triunfos. Con las declaraciones de los candidatos a salir de la casilla, ¿no? Tanto la que preguntamos los medios de comunicación, oye, ¿cómo tal? Llamados al voto de su partido que haga un funcionario, se pueden transmitir, o en redes, ¿no? Acabo de votar, soy el candidato Pérez, votenme. ¿Qué va a pasar? No, es ilegal hacer un llamado al voto por una candidatura en particular o por la propia candidatura. Es ilegal que un dirigente de un partido político o un dirigente político llame a votar por ese partido el día de la jornada electoral. Eso es ilegal. Se comete un delito, Alberto. ¿Qué sí puede ocurrir? Bueno, el candidato llega, emite su voto, su esposa, su hijo, su hija le toman la fotografía y él sube, ¿no? a su cuenta de Twitter con el dedo, con la líquido indeleble ya en el pulgar derecho, pues está bien, está ejerciendo su derecho al voto y está diciendo, oigan, yo ya voté, vengan a votar. El llamado al voto, Alberto, en estos días de reflexión o de veda, como lo comentamos hace un momento, llamar a votar no es ilegal. O sea, el llamado genérico, ¿no? El próximo 6 de junio vamos todos a votar. Está muy bien. Eso no está mal, no es una ilegalidad. Lo que no está permitido, según la legislación electoral, es que tú digas, vamos el 6 de julio a votar por fulano de tal, o por fulano, o por tal fórmula política, o por tal coalición. Eso sí no está permitido. Pero fuera de eso, el llamado al voto, hombre, bienvenido. Mientras más voces se incrementen y mientras más haya eco y reverberancia en el llamado al voto, pues mucho mejor, porque de eso se trata. Una de redes, la última que ya hago saco de redes, cuando el ciudadano entra a la casilla, puede grabar con su celular, le puede tomar foto a la boleta. A ver, eso es parte de un esquema de compra y coacción del voto, o sospecha, pues, ¿no? De compra o coacción del voto. Ahora, el INE no puede prohibir, no lo prohíbe, no lo va a prohibir que la gente entre con su celular. Imagínate tú el celular lo llevas en la bolsa lateral o en la trasera o aquí en tu chamarra, ¿no? Donde quieras llevártelo. Ese no es un problema. Tampoco no hay vigilancia, porque el voto es secreto, no hay vigilancia de que tú te hagas así, te hagas así, te hagas así, y con tu celular le tomes una foto a tu boleta. ¿Qué decimos nosotros? Ojalá que no ocurra. Es decir, que ojalá que los ciudadanos no acepten esa forma de compra o coacción del voto, porque para eso es. ¿No? O sea, me preguntaba el otro día, oye, si yo le tomo una foto a mi boleta y la muestro, hombre, en una red social, pues te puedes meter en un problema. O sea, si lo haces a nivel de chacota, digamos, ¿no? De relajo, de que estoy feliz por la fiesta ciudadana y a mis amigos les dije hasta cómo voté. Hombre, recuerda que el voto es secreto. Y si alguien de pronto descubre que tú haces eso por puro gusto, pero ¿qué crees? Eres primo del hermano del candidato, alguien lo va a descubrir y alguien va a decir, espérate, no era tan inocente. No subiste tu voto nomás de fiesta cívica. Subiste porque tú estás apoyando a ese candidato, maestro, y te puedes meter en un problema. La respuesta es, mejor no lo haga. Mejor vote con tranquilidad, con seguridad, tachen la candidatura de su preferencia, doblen la boleta, pueden llevar su propia pluma, acuérdate, pueden llevar su propio marcador que no sea de aceite de preferencia para que no se traspase, ¿no? el aceite, digamos, ¿no? Pero con un bolígrafo común y corriente, con ese puedes votar, marcar tu boleta,
e irte a desayunar con tu familia después o a comer con tus papás o lo que tú quieras y ya, ¿no? Y cumpliste con tu deber ciudadano. A discutir de esa mesa, porque estas religiones, como está pasando cada vez, bueno, como pasa en todo el mundo, ¿no? Polarizan, pelean, discuten. Vemos la democracia, tiene un lado el hecho de elegir, que es pues, que no estamos de acuerdo y que la democracia lo que hace es que ese desacuerdo se convierte en un voto y una elección. ¿Qué le dirías a la gente? Pues que dejen, porque vemos el lado, ese lado de la discusión y del enojo de algunos, es también, pues es parte de esto, ¿no? Este juego, y a veces parece que eso es lo malo, pero resulta que eso es parte de lo bueno, y es que podemos elegir a los dirigentes, ¿no? Bueno, en democracia, como tú sabes, Alberto, en democracia, pues lo más importante es que la gente no solo participe, que desde luego, sino que además las diferencias, uno, no sean irreconciliables en el sentido de que las puedas expresar, puedes escuchar a quien piensa diferente que tú, y tú, desde luego, puedes, evidentemente, dar a conocer tu propio punto de vista, permitiendo que el de enfrente también lo diga. Esa es la recreación de la democracia. Y tiene una expresión específica en la jornada electoral, en la elección. Las elecciones, como tú sabes, Alberto, no son todo en la democracia, pero forman un componente muy importante y una condición para que pueda haber democracia. No son la democracia, pero son una condición para que pueda haber digamos, un desarrollo democrático de un país. Por eso es importante garantizar, organizar las elecciones y garantizar que éstas ocurran en tranquilidad, con todas las condiciones, en este caso de pandemia, bien previstas, pero sobre todo en libertad, y que la gente pueda efectivamente acudir a la urna o a la casilla y emitir su voto, pues en plena libertad. El que sea, para que gane quien sea y quien deba de ganar según el número de votos, pero que lo haga en condiciones de libertad. Por eso, la coacción del voto o la amenaza por el voto o por no votar por alguien pues es lamentable, ¿no? Y hay que denunciarla, ¿no? ¿Por qué? Porque todos y todas tenemos que votar en libertad. Si sucede, si alguien viene y me dice, vota por tal candidato o te va a pasar algo, ¿qué hago? Bueno, lo puedes denunciar. Si la amenaza no es, pues si no corre peligro tu vida, pero eso es lo que me estás preguntando ya es un tema de sentido común. O sea, si estás ahí en una fila y todo y pasa algo de esa naturaleza, se podrá denunciar. Pero si te llamaron por teléfono y te dicen esa cosa, pues qué horror. Ojalá se pueda denunciar y ojalá eso no sea determinante para que tú puedas efectivamente emitir. Es denunciable. A ver, es bien importante esto, Alberto, por último, si me permites. Ya estando en la mampara, o sea, aunque no va a haber cortinilla que se ponía atrás de uno, ¿no? Para votar, porque también para evitar otro tipo de superficies, ¿no? En este momento de pandemia, pero tú te puedes acercar hacer, digamos, la pequeña cueva ahí en la mampara, y tú puedes votar por quien tú quieras. Y luego puedes decir a la persona que te está molestando, pues ya voté por quien me dijiste, y no, votaste por quien tú querías. Bueno, eso hay que hasta la medida de las posibilidades de denunciar, ¿no, Alberto? Como un delito, ¿no? La compra y coacción del voto, pero yo te diría que no es... libre de hacer lo que quiera. ¿Perdón? Que dentro de la casilla uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Exactamente. Ya hay alguien que está vigilando, entonces también quitemos algunos mitos, ¿no? De tantos... Fueron muchas décadas de malas prácticas, pero pues, sin duda muchas de esas se corrigieron y quien la repita, como tú decías antes, va a ser marginal y va a tener muy poco peso en su final. Rubén Álvarez, director de comunicación del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por responder las preguntas de nuestra audiencia y las nuestras sobre este domingo que nos espera de elecciones. Pues como decíamos antes, tenemos la suerte de ser uno de esos países que eligen a sus gobernantes y a sus congresos, y eso es una cosa a celebrar. Es decir, no han sido tantos en la historia, ¿no? No han sido tantos, ¿no? Y México mismo no lo ha sido durante mucho tiempo. Entonces, gracias por contestar nuestras preguntas y mucha suerte este fin de semana. Con mucho gusto, Alberto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a la audiencia por estar con nosotros. Aquí nos despedimos en este último elección 2021. Gracias por acompañarnos durante este periodo electoral. Nos vemos en el próximo, bueno, sin duda la semana que viene vamos a tener un live a las 9 de la mañana, ¿verdad? El lunes, que estaré con nuestros columnistas Viridiana Ríos y Carlos Regidor y Caleb para platicar sobre los primeros resultados preliminares y para ver lo que espera la semana. Entonces, síganos ese día a las 9 de la mañana y gracias a ti, Rubén.
Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Listo, todo.